Hola, mi nombre es Erika Sequeira Rojas. Hoy les voy a hablar sobre los conceptos generales para la gestión de riesgos. Bienvenidos y bienvenidas al curso Gerencia de Riesgos. Después de estudiar este video, cada estudiante tendrá la capacidad de conocer mejor los conceptos básicos que rigen la gestión de riesgos. En primer lugar, un riesgo está formado por tres componentes: sus causas, su evento y sus consecuencias. Cuando a un riesgo le falta alguno de estos elementos, decimos que no está completo. Y es sumamente importante tener esa completitud cuando estamos identificando y gestionando riesgos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, un terremoto, ¿qué es? ¿Es un riesgo? ¿Es una causa de un riesgo? ¿Es la consecuencia de un riesgo o es el evento que se dispara? ¿Será una vulnerabilidad, una amenaza o será por el contrario un control? Bueno, al final de este video vamos a entender mejor cuál es la respuesta correcta a esta interrogante. Un riesgo puede generarse por diferentes fuentes de riesgo. Podemos entender como una fuente de riesgo un elemento que por sí solo o en combinación de varios elementos tiene el potencial de que el riesgo se materialice, se lleve a cabo. Ahora bien, una fuente de riesgo puede considerarse como una causa de ese riesgo, pero también tenemos un término que se llama vulnerabilidad, que es la posibilidad de aumentar potencialmente que esa causa de riesgo se lleve a cabo, se ejecute y por lo tanto se materialice el riesgo. Es importante entender entonces que las causas son los disparadores que pueden llevar a la materialización del riesgo que estamos analizando. Por otro lado, tenemos las consecuencias, que son los efectos que queremos evitar, pero este concepto lo vamos a desarrollar más adelante. Las causas son acontecimientos concretos que existen en los procesos, en los proyectos o en el contexto interno o externo donde se desarrolla la organización y que causan incertidumbre. Tienen el potencial de generar un riesgo. Las causas en sí mismas no son inciertas porque son un hecho o es un requisito necesario para que un riesgo se lleve a cabo. Por ejemplo, si estoy analizando la situación, el evento de que tenga indisponibilidad de personal para mantener la continuidad de nuestros negocios, algunas de las causas que podríamos identificar es que los empleados, los colaboradores no puedan llegar porque estén enfermos, o porque están de vacaciones o porque están en una capacitación. Pero también existen eventos externos, como por ejemplo la pandemia, que impida que los colaboradores puedan desplazarse a su lugar de trabajo. Entonces, estos son algunos ejemplos de posibles causas donde cada una significa es un hecho concreto, pero que genera esa incertidumbre de si voy a tener la disponibilidad o no de mis colaboradores para mantener la continuidad del negocio. Otro concepto importante que tenemos que entender es la fuente de riesgo que les mencionaba anteriormente. De acuerdo a la familia de normas que les mencioné, ISO 31000, específicamente la guía de definiciones que podemos encontrarla como el numeral 73-2011, nos dice que una fuente de riesgo es un elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de dar lugar a un riesgo. Ahora bien, tenemos cuatro fuentes principales de riesgo: las personas, la tecnología, los procesos y el entorno externo. Por ejemplo, una fuente de riesgos podría ser el estrés. El estrés es una fuente generadora que lleva, por ejemplo, a que aumente la probabilidad de que tenga un infarto al corazón. Una fuente de riesgo puede ser tangible o intangible
y también es conocida como factores de riesgos en otros estándares. Y esto es importante de entender porque estamos hablando de la ISO 31000, pero a lo largo del curso de gerencia de riesgos, ustedes se van a dar cuenta que existen otros estándares. Por ejemplo, en el estándar de COSO ERM, el factor de riesgo es lo que conocemos en este momento como fuente de riesgo. Otro elemento importante de riesgo es el evento. Y el evento es la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Un evento puede ser único o puede repetirse y puede tener asociado varias causas. Un evento puede consistir en algo que no se llega a producir. Algunas veces un evento se puede calificar como un incidente o un accidente. Un evento sin consecuencias también se puede citar como un cuasi accidente o un incidente. Siguiendo con el ejemplo anterior, el evento sería la indisponibilidad de personal, que no cuento con personal suficiente y eso podría afectar los objetivos o las metas de mi organización. Las consecuencias son variaciones imprevistas en los objetivos de los procesos o proyectos. Pueden ser positivas o negativas y surgen como consecuencia de si ocurren los riesgos. Una consecuencia es un acontecimiento asociado a variaciones futuras posibles, pero que no están planificadas, y estas consecuencias no ocurren a menos que ocurran riesgos. De acuerdo a la norma Guía 73-2011, una consecuencia es el resultado de un evento que puede afectar los objetivos de la organización. Es aquello que queremos evitar que suceda. Otro concepto fundamental en la gestión de riesgos es el tema de controles. Un control es una medida que modifica un riesgo. Aquí podemos considerar cualquier tipo de proceso, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones que puedan modificar un riesgo. No siempre los controles proporcionan el efecto de modificación previsto o asumido. ¿Qué significa esto? Que puede ser que cuando estemos diseñando el control consideremos que tiene una efectividad X, por ejemplo, efectividad muy alta, pero a la hora de ponerlo en práctica el riesgo se materializa y nos damos cuenta que el control no era tan efectivo como habíamos previsto o como habíamos asumido. Existen varios tipos de controles. Tenemos los controles que son de tipo preventivo. Estos controles nos ayudan a reducir la probabilidad de que el riesgo se materialice en la mayoría de los casos. Sin embargo, algunos controles del tipo preventivo también nos ayudan a reducir el impacto en el caso en que el riesgo se llegue a materializar. Otro tipo de controles son los de tipo correctivo. Estos controles nos ayudan a reducir el impacto una vez que el riesgo se ha materializado. Y además tenemos controles que son del tipo detectivo disuasivo que nos ayudan a reducir la probabilidad de que el riesgo se materialice. Entonces, por ejemplo, si queremos evitar el riesgo de tener un choque con nuestro vehículo, por ejemplo, un control preventivo podría ser que respetemos las señales de tránsito o que viajemos a una velocidad moderada, ¿verdad? Que no andemos demasiado rápido, sino que respetando las señales de tránsito. Y entonces eso ayuda a reducir la probabilidad de que tengamos un choque, en este caso, por exceso de velocidad. Ahora bien, ¿qué controles detectivos tendríamos para esta situación? Por ejemplo, tendríamos el velocímetro de nuestro vehículo que nos va marcando a qué velocidad vamos y entonces podríamos darnos cuenta de si vamos más allá de la velocidad que es permitida en la autopista o en la calle donde andemos circulando. Ahora bien, si aún así vamos a alta velocidad, un control disuasivo que nos puede ayudar a reducir esa velocidad o a respetar las señales de tránsito podría ser un inspector de tránsito, ¿verdad? Si lo vemos por ahí, vamos a tratar de reducir la velocidad. Ahora bien, si no seguimos, si estos controles preventivos, detectivos y disuasivos no fueron suficientes, no fueron efectivos y el riesgo se materializa y tuve un choque por exceso de velocidad con mi vehículo, bueno, podemos tener un control correctivo que sería, por ejemplo, tener un seguro, ¿verdad? Una póliza contra choques que me permite que no tenga que, por ejemplo, si el choque me costó 1 millón de colones, me ayuda a reducir el impacto de no tener que
tomar de mi bolsillo 1.000.000 de colones, sino que tenga que ser menos, solo el deducible, por ejemplo. Entonces vean que con un ejemplo muy sencillo podemos identificar los diferentes tipos de controles que podemos implementar en cada uno de los riesgos que identifiquemos. Hay otros conceptos muy relacionados con la gestión de riesgos y que tenemos que entender para poder identificar las diferentes formas y procesos de gestionar los riesgos. Uno de ellos es la probabilidad. La probabilidad, y la mencioné anteriormente, es un número, es un parámetro, es una métrica y nos ayuda a medir la posibilidad de que el riesgo ocurra. Esta probabilidad debe ser expresada con un número y ese número tiene que estar comprendido entre 0 y 1, donde 0 indica la imposibilidad de que ese riesgo se materialice y 1 es la certeza de que el hecho se dé. Significa que la probabilidad nunca puede ser 0 y la probabilidad nunca puede ser 1 cuando estamos hablando de riesgos, sino valores entre 0 y 1. Otro concepto importante es la frecuencia, que significa el número de eventos o resultados por unidad de tiempo definida. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos, podríamos decir que la probabilidad de que suceda un riesgo es de 0,8, de 0,1, de 0,2, pero también podríamos hablar de frecuencia. Podríamos decir la frecuencia de ese riesgo es una vez al año. O, por ejemplo, en el caso de un terremoto, la frecuencia es una vez cada varios años. El riesgo inherente es el riesgo intrínseco de cada factor de riesgo derivado de su propia naturaleza o características y surge de la exposición y la incertidumbre de probables eventos. En resumen, el riesgo inherente es aquel riesgo sin controles, que es natural a cada uno de los elementos, procesos, proyectos que estoy analizando. El riesgo residual es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles. Este riesgo residual refleja el riesgo remanente una vez que se han implementado de manera eficaz las acciones planificadas para mitigar el riesgo inherente. En resumen, el riesgo residual es aquel riesgo que queda una vez implementados los controles planificados. Ya podemos entender entonces mucho mejor que el riesgo está formado por 3 elementos: el evento, sus causas y sus posibles consecuencias, pero también podemos resumir la definición de riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es una desviación que puede ser positiva o negativa respecto a lo que tenemos previsto. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos, tales como financieros, de salud, seguridad o ambientales, y se pueden aplicar a diferentes niveles, tales como el nivel estratégico, nivel de un proyecto, de un producto, de un proceso o de una organización completa. Cuando hay incertidumbre, y esa incertidumbre puede afectar nuestros objetivos, nuestras metas, ya sea de forma positiva o negativa, estamos hablando de un riesgo. Un incidente es un riesgo materializado cuyo impacto es mayor al nivel aceptado por la organización. Otro concepto muy importante es el apetito por el riesgo. El apetito por el riesgo es la cantidad y el tipo de riesgo que una organización está preparada para buscar o retener. Y está muy de la mano con el concepto de tolerancia al riesgo, que es la disponibilidad de una organización para soportar el riesgo después del tratamiento con objeto de conseguir sus objetivos. Además, toda organización tiene una capacidad al riesgo, que es el nivel máximo de riesgo que la organización puede soportar con objeto de conseguir sus objetivos. Y por último, el concepto de exposición al riesgo, que es el grado en que una organización está sujeta a un evento de riesgo. Para entender mejor estos conceptos, permítame presentarles este ejemplo sencillo. Imaginémonos un vehículo que por sus características técnicas es capaz de ir a 180 km/h. Por la capacidad del conductor,
y las condiciones meteorológicas, realmente toleraría ir a 150 kilómetros por hora. Esa es su tolerancia al riesgo. Y para llegar de forma segura y en un tiempo adecuado, respetando los límites establecidos, el conductor decide que va a viajar a 120 kilómetros por hora. Este último sería su apetito al riesgo. Otro concepto fundamental de entender es el de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una propiedad intrínseca de que algo produzca como resultado una sensibilidad a una fuente de riesgo. Recordemos que las fuentes de riesgo pueden ser personas, tecnología, los procesos o eventos externos, y esta vulnerabilidad puede conducir a un evento con una consecuencia. Normalmente, cuando se tiene una vulnerabilidad en un proceso o en un proyecto, decimos que hay una mayor exposición a que el riesgo se materialice. Otro concepto fundamental que tenemos que entender y estudiar es el de amenaza. Una amenaza es el daño potencial que puede llegar a afectar a un activo, entendiéndose como activo aquello que estamos tratando de proteger. Y un siniestro son aquellos daños causados cuando el riesgo ya se materializó. Voy a explicarles estos conceptos anteriores y cómo se relacionan con el riesgo con este ejemplo que voy a presentarles a continuación. Por ejemplo, si usted vive cerca de un río, a orillas de un río, existe una vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cuál es la amenaza? Podría existir una inundación. Si usted no tiene esa vulnerabilidad y usted no vive a orillas de un río, pues la amenaza está ahí latente, pero no lo va a afectar a usted y por lo tanto, como no le va a afectar a usted sus objetivos ni le va a generar ninguna pérdida, se mantiene como una amenaza. Ahora bien, si combinamos esa amenaza con la vulnerabilidad de que usted vive a orillas de un río y existe la amenaza de que haya una inundación, por ejemplo, porque ha llovido muchísimo, entonces esa unión de vulnerabilidad y amenaza, su vulnerabilidad de que vive a orillas del río con la amenaza de una inundación, se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque usted tiene la posibilidad de ser afectado por la inundación. Usted, su familia, su casa pueden verse afectados. Entonces ahí esa vulnerabilidad y esa amenaza combinadas se convierten en un riesgo. En resumen, cuando estudiamos las amenazas podemos tener un enfoque general de las causas. ¿Por qué? Porque al estudiar las amenazas podemos estudiar las causas potenciales que nos pueden generar un daño. Pero las vulnerabilidades nos permiten enfocarnos en los activos y en los controles. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades nos ayudan a estudiar las debilidades que hay en nuestros activos y a identificar aquellos controles que pueden ayudar a evitar que esa vulnerabilidad aumente y por lo tanto nos ayudan a evitar que un riesgo se materialice. Y el riesgo en general, con todos estos conceptos que hemos estudiado, recordemos que tiene tres elementos: evento, causas y consecuencias, nos permite, una vez que tenemos el riesgo identificado, tener un enfoque general sobre el impacto. ¿Por qué? Porque una vez identificado este riesgo, vamos a poder estudiar la probabilidad de que ese riesgo se materialice, analizando sus causas y sus potenciales impactos, ¿verdad? Para ver cómo las reducimos y por lo tanto mitigar sus consecuencias. Ahora bien, volviendo a la pregunta que inicialmente les hacía de si un terremoto es un evento, es una causa, es una consecuencia o es un riesgo, definitivamente la respuesta es depende. Depende de cuál es el objetivo que esté analizando, cuál es el objetivo de mi proceso, cuál es el objetivo de mi proyecto, cuál es el objetivo estratégico de mi organización, y teniendo claro el objetivo ya vamos a podernos enfocar en cuáles son los posibles riesgos y sus elementos. Los y las motivo para que revisen las actividades y las lecturas que aparecen en la unidad número 1.
Asimismo, les recuerdo que está habilitado el foro de acompañamiento con el fin de poder aclarar todas sus consultas. Estaremos atentos para responder todas sus inquietudes. Hasta pronto.